Bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva unidad de su materia Principios del Liderazgo. Hoy comenzamos con la unidad número 4 y hablaremos de comunicación y lenguaje en el liderazgo. No está de más recordar que el líder es una persona que se debe a su entorno, se debe a la sociedad que acompaña. Y el líder tiene que responder a una organización. Las escuelas de liderazgo actual se fundamentan en organizaciones inteligentes. Y este término fue introducido a la literatura por Peter Singer en 1990 y la definió de la siguiente forma. La organización inteligente es una organización que aprende, que continuamente expande su capacidad para generar su futuro. Entonces, el líder tiene que responder a una realidad comunicativa donde los conocimientos, donde las necesidades, donde los objetivos estén bien planteados. Eso lo veremos más adelante. Las 5 disciplinas de aprendizaje y liderazgo de una organización inteligente son el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Cuando hablamos de una organización inteligente, hablamos de una organización donde todas las personas mantienen una comunicación en horizontal, donde todas las personas, cuando están reunidos, expresan sus ideas y son acogidas por los demás. No es una competencia por ver quién es el más fuerte, es una construcción colectiva, un trabajo cooperativo. Y es un trabajo donde cada uno siente y sabe que lo que está haciendo es tan importante como lo que hace el otro miembro del equipo. De hecho, cuando se habla de organizaciones inteligentes, se habla de equipos de alto desempeño, un término que también introduce este autor y que se diferencia de grupo, porque un grupo es un conglomerado de personas que está en un lugar en específico, pero puede o no tener objetivos en común. Cambio, un equipo es un conjunto de personas que están en un sitio, pero tienen un objetivo en común y trabajan en conjunto para lograr. Por eso no se habla de grupo de fútbol, se habla de equipo de fútbol. En el deporte se ha trabajado muchas veces con el término y desde ahí también se toma mucho para la literatura de liderazgo. Ahora bien, ¿qué hacen los líderes de una organización inteligente? Ya hemos hablado introducido el tema de equipo de alto desempeño. Son responsables de inspirar la construcción de una organización en que la gente expande continuamente su actitud para comprender la complejidad, clasificar la visión, mejorar los modelos mentales compartidos. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Esto se dará a través de una buena comunicación. Si entre los líderes y entre las personas pertenecientes a esta organización inteligente o equipo de alto desempeño no hay una buena comunicación, no se puede lograr lo que se presenta. Y es otro punto importante porque posteriormente hablaremos del lenguaje verbal y el lenguaje corporal o no verbal. Los líderes actúan como diseñadores, mayordomos y maestros. ¿Cómo ver esto? Verlo desde la persona de que planifica, diseñador, la persona que sirve, porque muchas veces se cree que cuando alguien es líder, es una persona que está por encima de los demás. Los verdaderos líderes ayudan a otros, sirven a otros, están con los otros. Pueden traer a su mente en este momento personas que ustedes le tienen mucho respeto, que le han enseñado mucho en la vida, personas que para ustedes han sido líderes, son personas que en algún momento también han sido servidores de ustedes, es decir, han prestado ayuda. Y maestros, ¿por qué? Porque
siempre están en la dirección de poder enseñar al otro, de saber de que se puede construir un conocimiento cooperativo. ¿Cómo se desarrollan los líderes en la organización inteligente? Estos líderes se les conoce también del tipo holístico, que se habla de que es integral, situacional, transformacional o potenciador. Son líderes que no se hacen a pedido, son líderes que no es que viene bajo la teoría de que el líder nace, no. Son personas que aprenden continuamente en el día a día de sus éxitos y de sus derrotas. Entonces, podemos definir que el liderazgo es el resultado de una vida entera de esfuerzos para desarrollar actitudes conceptuales y de comunicación, para reflexionar sobre los valores personales y alinear la conducta personal con dichos valores, para aprender a escuchar y apreciar a otros y a sus ideas. Estos valores son puntos fundantes en la personalidad de un líder y, a su vez, son motor del día a día. Y, como estamos viendo, muchos de estos valores son significativos porque tienen consonancia en la relación con nosotros, en cuanto el escuchar, apreciar las ideas de los demás. Pensemos en aquellos sitios de trabajo o lugares de servicio. Piensen en un momento donde han estado en reunión con otros y cuando ustedes le plantean o le han planteado una idea a un líder, la persona hace que escucha pero no escucha. No toma apreciación de tus ideas. O dice, dejamos esto para después. O la otra expresión, ya la decisión está tomada. La persona que propuso no se siente partícipe. Entonces, esa organización no es inteligente y este líder no es un líder de una organización que busque crear un equipo de alto desempeño. De aquí podemos decir que cómo vamos a identificar a estos líderes, porque tienen ideas claras y persuasivas, profundizan la profundidad en su compromiso, la apertura ante el aprendizaje continuo y, a un punto importante, no tienen la respuesta, buscan la respuesta. Si bien vislumbran el futuro, si bien tienen una idea de planificación para muchos años, no son personas que se creen que tienen todas las respuestas. Más bien generan preguntas para generar cambio. Y por supuesto inspiran confianza, porque juntos podemos aprender lo necesario para alcanzar los resultados que deseamos. Ahora, Hart y Acerboni nos hablan de la comunicación partiendo del término que es hacer algo como un algo. Ahora, esta definición de comunicación nos lleva a conceptualizarla como el proceso interactivo que comprende todos los actos mediante los cuales los individuos, grupos e instituciones se comunican con sus semejantes para intercambiar información. Ahora, en esa comunicación hay un intercambio de información. ¿Y qué es la información? El mensaje dentro del proceso de la comunicación son las ideas, los pensamientos, los sentimientos, las experiencias, los conocimientos, las conductas, todo aquello que queramos transmitir. En la comunicación se establece el proceso que muchos de nosotros conocemos y que hemos visto desde primaria, se podría decir, del emisor, el mensaje y el receptor. El código, que es el lenguaje en el cual va el mensaje, encriptado, diríamos ahora en los mundos informáticos, pero la palabra es codificación, y esa codificación es codificada por el receptor. Pero algo que quiero que tomen en cuenta y que puede ser nuevo para nosotros es el campo de experiencia del receptor y el campo de experiencia del emisor. Campo de experiencia del emisor y campo de experiencia del receptor. Si la persona
está acostumbrada a decir un mensaje de cierta manera y ese tipo de emisión de mensaje lo considera bueno, siempre lo hará así. Pero si el receptor, en la forma como le llega el mensaje, lo considera mal, va a obtener una respuesta distinta y la retroalimentación va a ser distinta. Hay formas, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano. Forma parte de la educación pedir por favor las cosas. Entonces, hay gente que lo utiliza, muchas personas lo utilizan y que es lo más sociable que se puede hacer. Si se va a pedir algo, se dice, por favor, ¿puedes traerme tal cosa? Y la otra persona escucha el por favor y con gusto la lleva. Ok. Pero hay gente que no utiliza el por favor, pero el tono, la forma como lo dice, es amable. La otra persona entiende que el por favor viene incluido en la amabilidad del mensaje y lo trae. Porque en su campo de experiencia entiende que hay personas que no dicen por favor, pero lo dicen de otra manera. En este caso, en la amabilidad del mensaje. Ahora imaginen una persona que no tiene esa experiencia previa y viene alguien y le solicita algo, pero se lo pide sin por favor. Pero se lo está pidiendo con amabilidad, pero el receptor no tiene esa experiencia. ¿Cuál va a ser la descodificación del mensaje del receptor? Va a decir que el emisor es una persona que no tiene educación, es una persona que pide las cosas de mal manera, que es incapaz de decir por favor. Esto es un ejemplo sencillo y claro, pero podemos complejizarlo más a nivel de culturas, ¿no? Como en una forma, en el mismo país, en la capital se habla de una manera, en las provincias se habla de otra, y las formas y los modos de tratarse son dos experiencias distintas y que muchas veces llevan a confusión en la comunicación. Estaba el contexto de experiencia y está el contexto lingüístico. Si vemos la imagen que se le presenta frente a ustedes, el contexto lingüístico va impregnado de lo que es la situación. Se habla de contexto situacional. Si vemos la imagen del lado derecho de la pantalla, donde está este joven tomando por la camisa al otro y le dice nos vemos en la salida, no es igual que la del hombre que saluda desde su auto con la mano y dice nos vemos en la salida. El término salida implica dos formas distintas de recibir el mensaje. En la una es una amenaza de agresividad y en la otra es una invitación a algo. ¿Y por qué? Porque el contexto son todos ese conjunto de conocimientos que están compartidos por el individuo implicado en la comunicación y que sirve para interpretar los enunciados. Entonces, el contexto es fundante para plantear un mensaje. Ahora, los principales tipos de contexto son el contexto lingüístico, en el que nos permite entender el significado de las palabras que no conocemos o cuyo significado es ambiguo a partir de lo que se ha dicho previamente y posteriormente al enunciado. Esto se define también como contexto. ¿Por qué? Porque implica la relación de lo que pasa alrededor junto con las palabras. Cuando nos encontramos con situaciones nuevas o nos encontramos con realidades culturales nuevas, no es hasta que vemos qué está pasando alrededor
que sabemos qué es lo que significa la palabra. Hay una, por ejemplo, aquí en Argentina, existe el castellano lunfardo, que es un giro del castellano que se dio por la alta migración de italianos a inicios del siglo XX. Ahora, hay muchas palabras que se utilizan y que uno, que es caribeño, la va entendiendo cuando ya va entrando en contacto con otras personas y según el contexto. Ahora bien, por ejemplo, una vez escuché la palabra fiaca. Fiaca es pereza, pero entonces te dicen, sí, me costó levantarme en la mañana, tenía mucha fiaca para levantarme. Primera vez que escuchaba fiaca, no entendía, pero a medida que iba encontrando, de que iba diciendo, porque sí, estaba el día muy frío y tal, 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 y uno ya empezó a tal, y a descubrir que descodificar que la palabra era pereza. Es un contexto lingüístico. El segundo tipo es situacional y corresponde al conjunto de datos accesibles a los que los interlocutores de un acto comunicativo hace referencia al entorno físico inmediato y sirve para la interpretación y comprensión del mensaje de un enunciado. Y por último, el contexto sociocultural, que son todos aquellos datos que proceden de los condicionamientos sociales del que los hablantes deben tener en cuenta a la hora de comunicar. Esto es muy importante porque en cada sociedad hay unas reglas de conducta muy rígidas y cualquier transgresión podría ser penalizada. Por ejemplo, nosotros, haciendo referencia a este contexto sociocultural, nosotros en el mundo de los plebeyos nos saludamos con abrazos y dando la mano. La realeza no extiende la mano hacia los plebeyos, como se extiende un apretón de mano entre amigos, en el saludo o en la despedida. Ahora, ¿qué pasa con la realeza? Hay un caso de una persona que era presidente de una nación y fue a saludar a la reina Isabel en Inglaterra. Él, como con todo, venía de gira presidencial, con todos los presidentes con los cuales se había reunido, había saludado de mano y de abrazo, quiso tener el mismo gesto con la reina. La reina extiende su mano al momento de la llegada. La mano de la reina va con un guante porque la reina no toca a los no de la realeza. Y este presidente se va en una de ser familiar, como había hecho con los otros presidentes, a extenderle un abrazo. En el momento que él va con sus brazos extendidos, la guardia de la reina se interpone entre ellos, extendiendo el brazo y colocando la mano en el pecho del presidente y lo frena. ¿Por qué? Porque no era permitido acercarse de ese modo a la reina. Entonces, estas acciones pueden ser penalizadas o vistas de mal gusto entre las personas. Eso aplica a relaciones diplomáticas, a religiosas, culturales, etc. Por eso hay que saber con quién está, con quién se está hablando. Entonces, todo lo que hacemos nos comunica y en todo lo que hacemos nos comunicamos. Cuando hablamos, el 55% de lo que decimos va en nuestro lenguaje corporal. El 38% va en el tono de voz
y el 7% en las palabras que se utilicen. Esto he tomado de estos autores Acerboni y Arp, que ya los había citado anteriormente. Y tenemos aquí algo que es importantísimo. A veces creemos que como decimos las cosas no importa. Nuestra postura, nuestra eh, expresión corporal, lo que transmitimos a través del rostro. Y miren todo el porcentaje que tiene. Lo otro, el tono de voz. Hay personas que ustedes cuando la comienzan a escuchar hablar, de una vez empiezan a dormirse. Espero que no pase esto en esta materia. Entonces, el tono de voz también influye. Hay gente que es muy lineal. Hay una película de Pixar, se llama Zootopia, y aparece el personaje de las perezas, que hablan lento y lineal. Dicen, hola. Ok, hay gente que habla así. Entonces, cuando se comunica, hay que saber qué tono de voz, cuál es la frecuencia, cuál va a ser, dónde vamos a hacer hincapié, dónde va a tener mayor intensidad la palabra, para que el que escuche ponga atención. Y también tomar las palabras que sean necesarias para decirlo, lo que se va a expresar de la manera que el emisor entienda y pueda decodificar bien el mensaje. En esta presentación que la van a tener ustedes en la plataforma, se hace mucha referencia y les invito a que lo puedan ver sobre el lenguaje corporal, cómo modela nuestra conducta. El video es de Amy Cuddy, que es psicóloga, investigadora y profesora de la Escuela de Negocios de Harvard. Entonces, la forma como nos comunicamos es la forma como los demás nos ven, pero también la forma como nos vemos al mismo tiempo nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los tipos de comunicación lo podemos definir según los receptores. Entonces, recordemos que a grandes rasgos se pueden señalar tres tipos de comunicación. Esta diferenciación está dependiendo de las características de los receptores. Por ejemplo, la comunicación interpersonal es la que se hace de cara a cara entre dos individuos, entre un grupo reducido de personas, y es la que es entre familiares, amigos, colegas. Algo que es muy tranquilo, es decir, es la del día a día, lo que pertenece a lo coloquial, a lo cotidiano. Ahora, la comunicación masiva es esta que está representada por los medios de difusión, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, el internet, las redes sociales. Ahora bien, este tipo de comunicación, el emisor envía un mensaje, pero no hay respuesta inmediata. La persona puede tener un retorno a través de los comentarios, del foro, bien, alguna nota de voz, pero no es como es la interpersonal. Y eso implica que el que está enviando el mensaje tiene que pensar quién es su público, a quién va dirigido. No es igual que yo estoy en este momento grabando la clase para ustedes, que son estudiantes universitarios, que si les estuviera enviando un mensaje o una clase a unos chicos de primaria o a unos niños de sala de jardín. Es decir, el público tiene que estar en la mente de la persona a quien comunica. Y la comunicación organizacional es la que está dentro de las instituciones, forma parte de la cultura organizacional de las empresas, de las instituciones y de sus normas. Entonces, en esta hay una comunicación formal o informal, una estructura de memos, de informes, de comunicaciones, de salas de reuniones. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo les dejo a ustedes esta lámina y quisiera terminar con hablándoles de la asertividad. La asertividad que proviene del latín
assertus, y quiere decir afirmación de la certeza de una cosa, tiene un enfoque en el mundo actual a través de la psicología y ha sido muy aplicado a la comunicación y al liderazgo. La asertividad muchos la definen como decir lo que siento sin afectar al otro. ¿Por qué? Porque la persona asertiva, cuando algo no le gusta, lo dice, pero busca decirlo de manera de que el otro no se sienta herido, de que el otro no se maltrate, no sea maltratado por mi mensaje. Ahora, cuando no hay asertividad, la persona es agresiva. Entonces, al ser agresivo, expresa su inconformidad con agresividad física, verbal, malicia, negativismo, vengativa, en fin. Entonces, y esto genera todo un problema en el entorno. Para que un liderazgo sea efectivo, la comunicación del líder debe ser una comunicación asertiva. Bueno, hasta aquí les dejo el tema del día de hoy y espero que sea de su agrado y recuerden los medios para comunicarse conmigo, los medios que tenemos en la universidad para cualquier duda o aclaración. Pasen una feliz semana.